Muy bien. El narcotráfico se ha convertido en un tema que debe ser abordado en nuestro medio. Y hay dos cosas. ¿Hasta qué punto el narcotráfico ha penetrado la institucionalidad en el país? ¿Y cuán visibilizada está esta penetración de la institucionalidad? Hemos invitado a Raúl. Querido Raúl. Mi querido Omar, de tanto tiempo. De tiempo nos Yo estamos estoy engordando, vos estás enflaqueciendo. Impresionante. Imagínate. A ver, yo sé que es complejo, tú me decías, es complicado condensar en tan poco tiempo tantas cosas que se pueden decir sobre esto. Pero ¿tú crees en verdad que en nuestro país ya haya una penetración sustantiva del narcotráfico en la institucionalidad? Y me refiero a la institucionalidad global. Bueno, ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Yo he dicho hace mucho tiempo que el lado oscuro del poder ya ha tomado el lado institucional del poder. El lado institucional del poder es sencillamente una máscara. El Estado es una máscara del lado oscuro del poder. A ver, para no dar muchas vueltas teóricas, una cosa muy concreta, ilustrativa. ¿Cuánta cocaína produce Bolivia? 300 toneladas anuales. De eso, ¿cuánto pescan? Ni siquiera el 10%, ni siquiera la punta del iceberg. ¿Qué pasa con el 90%? Lo que aparece en las noticias no es ni siquiera el 10%, incluyendo esta media tonelada de cocaína en España. Es decir, el 90% no aparece en las noticias, y eso es lo real. El 10% es el costo de los carteles, de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas lo que me has preguntado, la respuesta está ahí. Es decir, es una economía que funciona, la economía política de la cocaína, la economía política del narcotráfico, que además está vinculada a distintos tráficos que van desde el tráfico de armas, tráfico de cuerpos, contrabando. Es decir, es la economía del lado oscuro de la economía la que está funcionando. Y evidentemente hace mucho tiempo el lado oscuro del poder lo ha tomado. Lo que sale en las noticias y los medios de comunicación acompañan a difundir una especie de fantasmagoría ideológica que encubre lo que está ocurriendo. Es decir, nos presentan como si hubiera una especie de disputa entre izquierda y derecha. No, aquí no existe ni izquierda ni derecha. Entre Oriente y Occidente tampoco. Aquí hay una guerra de carteles. Eso es lo que hay. Terrible lo que dices. Ahora, este escenario que planteas tiene que ver también con relaciones internacionales de estas características. Bueno, es decir, el poder subsumido o penetrado por esta lógica invisible. Es que no es un tema boliviano, en realidad es un tema mundial, es un tema continental. Y en términos de la economía política de la cocaína tienen que ver tres países, Colombia, Perú y Bolivia, que están íntimamente implicados en la producción de la cocaína. Y en el tráfico, en las redes, están todos los otros países y todos los carteles. Aquí están los carteles mexicanos, pero también están los carteles brasileros y obviamente hay una serie de subsidiarias en las fronteras. Todas nuestras fronteras están comprometidas. Entonces, estamos hablando precisamente de eso. Y cuando hablamos de eso, tenemos que ver que eso es precisamente lo que se ocultan. El papel de los medios de comunicación es de encubrir todo eso. Los discursos políticos de encubrir. Aparecen, que se llama humos, para, digamos, esconder lo que está ocurriendo. Pero lo que está ocurriendo es el hecho real. No sé, estamos en un escenario que no se visibiliza, porque aquí hay dos cosas, que evidentemente que el ámbito de la institucionalidad esté penetrado en sus diferentes esferas. Quiero entender que tú dices desde lo político hasta otros ámbitos, claro. Pero no sé, la visibilidad que se tiene no es una visibilidad grande. No, pero el problema ahí está, pues. Es decir, que lo que funciona, lo que es real desde el punto de vista del poder efectivo, es invisible. Y lo que es visible es lo fantasmagórico, es lo que los medios de comunicación defienden y para precisamente acostumbrar a la gente a ver otras cosas que no son las reales. Es decir, aquí la verdadera disputa de poder está precisamente en otras estructuras de poder que ya manejan el mundo, que ya manejan los estados, que manejan el orden mundial,
porque el tema del narcotráfico además tiene que ver con el blanqueo. Los países han aprendido de la DEA una cosa: no luchan contra el narcotráfico, sino lo contienen, lo controlan y lo desvían. ¿Y qué hacen los gobiernos, sean de izquierda o de derecha? Lo que hacen es sencillamente eso, es decir, blanquear toda esta economía. Y el sistema financiero internacional está metido en todo esto. Y no es casual que aquí los bancos también estén metidos en esto. Y no estamos hablando solamente del Banco Fácil, sino de hay un conjunto de bancos que ya están metidos en el blanqueo. Es decir, que encubren ¿de qué manera? Con una, digamos, minuciosa vigilancia que tiene su pequeño ahorro en dólares, pero digamos, los grandes movimientos de dólares se da precisamente por estos tráficos. Entonces, eso es lo que mueve la economía, ¿no ve? Ahora, ¿cuánto, digamos, de lo que produce Bolivia se queda en Bolivia? Esa es una pregunta importantísima, porque hay gente que dice, bueno, estamos en una crisis, pero nos va a salvar los dólares del narcotráfico. Están bastante confundidos, porque en Bolivia se produce lo mismo que se produce en el capitalismo dependiente, es decir, producimos la dependencia. Bolivia más o menos con los 300 toneladas mueve 60.000 millones de dólares en el mundo. Pero ¿cuánto se queda en Bolivia? 3.500, 5.000 como máximo, exagerando una especie de estimación. Esa es una parte de lo que podríamos decir del Producto Interno Bruto, ¿no ve? Si comparamos, hacemos comparaciones, el Producto Interno Bruto de Bolivia está entre 40 a 45.000 millones de dólares. Es decir, y los ingresos, lo que se mueve en términos de economía efectiva, es otro monto importante. Es decir, el narcotráfico no va a resolver nuestra crisis económica, pero se quedan los 3.500 y el resto ganan los carteles. Se produce otra vez la pirámide de la dependencia. Es decir, no tiene ningún sentido meterse este tipo de economías, porque son economías de corto plazo, fantasmagóricas, ilusorias, son parte de las ilusiones del poder, pero duran muy poco tiempo. Y lo que traen es la destrucción del tejido social, la destrucción de la cultura, la destrucción moral de una sociedad. Y es lo que nos está pasando. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué ha ocurrido que el mapa institucional ha sido tomado por las estructuras del lado oscuro del poder, por los carteles? ¿Por qué ha ocurrido cuando la sociedad ha perdido su capacidad de defensa? Cuando la sociedad ha sido, digamos, manipulada, cuando la sociedad ha perdido su oriente y por lo tanto la sociedad no tiene defensas ante, digamos, estas fuerzas. El Estado se ha vuelto un campo de batalla, las políticas se han vuelto un campo de batalla, los medios de comunicación se han vuelto un campo de batalla y la sociedad está completamente perdida en la tormenta. Ahora, ¿qué riesgos implica? ¿Y por qué te digo de riesgos? Porque hemos asistido a ver, por ejemplo, cómo en algún momento se agudizaron las situaciones de conflictividad en Colombia. No está muy lejos, México todavía sigue en una situación de esas características. Y no quiero nombrar otros países que seguramente tienen. En nuestro país no existe una visibilización de esas características. Sin embargo, podríamos llegar a esos elementos entendiendo que, por ejemplo, algunas veces llegan reportes policiales de Santa Ana, de diferentes lugares, hubo un ajuste de cuentas y paré de contar ahí. Es decir, ¿crees que estamos en una fase que podría trasladarnos hacia esa otra del ejercicio de la violencia irrestricta, abierta, etcétera, etcétera? Mira, Omar, lo que pasa es que cada país tiene su peculiaridad y su singularidad. Es decir, hace tiempo que, digamos, los tráficos ilícitos han atravesado, digamos, el mapa institucional y obviamente ha incidido en las propias políticas y en el propio debate político y en la propia incursión política. Y en la medida que ha ido creciendo esto, en la medida que se ha expandido la producción de cocaína, obviamente, digamos, su incidencia es mayor. Ahora, ¿y dónde se ve esto? Bueno, lo que pasa es que los ajustes de cuentas se han venido dando, se han venido, digamos, difundiendo de manera muy velada. Hace poco se han matado a 3 policías, como si nada, y hasta ahora no se resuelve el caso. Hace mucho tiempo, un tiempo, digamos, perentorio de mediano plazo,
3 generales de la policía estaban comprometidos, uno ha sido llevado prisionero. Es decir, todas estas cosas pasan, pero nadie asume la responsabilidad, ni la fiscalía, ni el gobierno, porque, digamos, lo único que hacen es esperar que se olvide, o hay una especie de olvido latente, porque todos están comprometidos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Movilizaciones de todo tipo. ¿Cómo se mueven las movilizaciones de todo tipo? Es decir, ¿cómo se maneja la movilización? ¿Con qué dinero se manejan? Es decir, los conflictos políticos, ¿cómo se están manejando? Es decir, ¿cómo se compran a los dirigentes? ¿Con qué dinero se compran a los dirigentes? Es decir, ahí está el tema. Y por otra parte, esta economía está financiando la otra economía. La economía del lado oscuro de la economía está financiando la economía del lado institucional. Es decir, sí, no es que están separados, están completamente atravesados. Y en ese sentido, obviamente, estamos no solamente afectados, estamos tomados, sino nuestro porvenir está comprometido. Claro, porque el problema de este tipo de salidas no es un problema moral, sino que no hay porvenir, ha desaparecido el porvenir, no hay futuro para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para los hijos de los desgraciados que están metidos en esto. Tampoco va a haber futuro, o sea, no tiene sentido, es un goce inmediato, es una ilusión. Es decir, nosotros hemos adulterado las relaciones sociales, hemos destruido los tejidos sociales y nos hemos conformado con la ilusión del poder y estamos metidos en un pantano espantoso. Ahora, podemos salir se llama lo del avión. Sí. Lo del avión, ¿cuántos aviones han salido, pues, hermano, y que no los han pescado? Por favor. Hace tiempo se sabe que por mecanismos legales se exporta, Bolivia exporta, pues, cocaína. Dejémonos de cuentos, es decir, todo lo demás es un teatro político para la población, para la inocente población. Este no era un pueblo inocente, no era un pueblo ingenuo, era un pueblo peleador. El problema que los gobiernos progresistas que se invisten de lana de oveja terminan, digamos, haciendo que el pueblo abra los brazos y obviamente no tenga defensas ante esta gente. Ahora, ¿es posible pensar en una solución a partir de decisiones grandes que no competen estrictamente a nuestro país, sino a espacios de mucho poder económico como la legalización del tema del narcotráfico, por ejemplo? Bueno, las soluciones tienen que ser mundiales, pues. Es decir, la solución es la legalización a nivel mundial, pero eso solamente se puede hacer a nivel de Naciones Unidas. Ajá. El problema es de que a los carteles no les conviene una legalización y les conviene la lucha contra el narcotráfico porque suben los precios. Es decir, lo perverso de todo esto es que la lucha del narcotráfico forma parte precisamente de este funcionamiento y digamos, de precios sumamente altos en los tráficos y de los movimientos. Es decir, hemos entrado en una situación perversa donde evidentemente digamos, lo institucional termina siendo no solamente una máscara, sino, digamos, las perspectivas se han estrechado completamente. Y en ese sentido, lo que tenemos precisamente tanto desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de la crisis política, es de que la mayor incidencia, el núcleo de la crisis, se ha convertido precisamente en esto que llamamos la economía política de la cocaína y la economía política del narcotráfico y de los tráficos ilícitos. Es decir, el sentido para explicar, para interpretar lo que está ocurriendo, tenemos que interpretar desde esa perspectiva. Seguir discutiendo qué es izquierda y qué es derecha es absurdo. Son palabras, esquematismos duales que ya no sirven, que no nos permiten interpretar. Estamos en otro tipo de peleas. Y los pueblos están obligados a una cosa, a autodefenderse. ¿Por qué? Porque estos carteles buscan el control territorial y buscan el terrorismo, no solamente uso del terrorismo de Estado, sino el terrorismo del narcotráfico, es decir, quieren imprimir miedo y a través del miedo gobernar. Como en México y en Colombia, la única solución que tenemos ya no es política, sino son las autodefensas. Terrible. Te agradezco infinitamente por reflexionar esto con nosotros, porque estamos en un momento, como tú dices, crítico y creo que hay que tratar de visibilizar, reflexionar los alcances que tiene. Gracias, Omar, por invitarme. ¿Y te comprometes a seguir viniendo? Claro, mientras me invitan.
y no me objeten, no hay ningún problema. Muchísimas Además, gracias. más en nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Muchísimas gracias.